atención a esto. Desde que supimos de ustedes no hemos dejado de tenerlo presente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento. ¿Qué fue lo que le pidió? Pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Se va creciendo en la medida en que usted va conociendo a Dios más y más. Pues navegando sabiamente tiene que ver con el hecho de cómo nosotros podemos conducirnos en esta vida de manera sabia. De eso se trata la serie. Hemos hecho la parte 1, la parte 2 y hoy toca la parte 3. La parte 1 tiene que ver con esta palabra, todas las 3 partes tienen que ver con esta palabra que hemos leído de Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Y de lo que está hablando es que para nosotros vivir de acuerdo a como Dios quiere en este mundo y para producir buenos frutos en este mundo, hay 3 cosas que necesitamos. En el primer mensaje hablamos que uno es conocimiento, el segundo fue entendimiento. Hoy vamos a hablar de sabiduría. La palabra establece, si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, entonces es como tener un gran artefacto con un bien complicado de usar, pero si no tenemos las instrucciones o no las leemos, es como si no lo tuviéramos, porque necesitamos las instrucciones. Hablábamos en semanas pasadas que una persona sin conocimiento comete muchos errores. Una persona sin conocimiento puede casarse con la persona errónea. Una persona sin conocimiento puede meterse en el negocio equivocado. Una persona sin conocimiento toma decisiones con alto riesgo de cometer errores. ¿Cuántos de los que están aquí han tomado decisiones sin conocimiento y al día de hoy todavía siguen pagando las consecuencias? Cada decisión que nosotros tomamos trae consecuencias. A los jóvenes que están aquí, con quien usted se case, usted tiene que tener el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra para que usted pueda elegir sabiamente de acuerdo a lo que Dios dice. Dios dice que no podemos casarnos en yugo desigual. O sea, no podemos casarnos con una persona no creyente. Pero déjeme decirle algo que no está en la palabra, pero que es una realidad. Aún en yugo igual, aún siendo un creyente, usted tiene que tener cuidado con quién usted se casa. Usted tiene que tener cuidado. Y usted tiene que casarse por las razones correctas. ¿Cuál es la razón correcta? Tiene que casarse porque hay un propósito en su relación. Usted no puede casarse por tener sexo o por legalizar el hecho de que usted quiere tener sexo. Usted no puede casarse simplemente porque usted necesita a alguien que lo acompañe. Si usted necesita a alguien que lo acompañe, cómprese un perro o un gato. Pero compañía no es suficiente razón para usted estar casado con una persona. Es que yo tengo demasiado tiempo solo o sola. Vamos a averiguar cuál es el propósito que Dios tiene dentro de eso. Conocimiento. Nosotros podemos conocer la palabra, podemos memorizarla. De hecho, aquí hay personas que yo sé que se conocen mucho la Biblia, pero la Biblia sin el segundo punto que habló en Colosenses, sin el entendimiento, no sirve de nada. ¿Se acuerdan de la historia que hicimos del hombre que tenía una máquina que se le dañó y llamó a un ingeniero? Y le dijo, mi máquina no funciona, no prende. Y él llegó, abrió una compuerta y metió una herramienta y apretó un tornillo y le dijo, aquí está mi cuenta, son $10,000. Y le dijo, me vas a cobrar $10,000 sin tener siquiera 5 minutos acá por apretar un simple tornillo. Y él le dijo, pásame la factura, te voy a arreglar eso. Cogió la factura y la escribió de nuevo. Y le puso, línea número 1, apretar el tornillo, $1. Saber cuál tornillo apretar, $9,999. Fíjate, el conocimiento sin entendimiento daña. Mira, en la palabra de Dios dice lo siguiente.
Dice la palabra, yo mencionaba esto hace un rato, de que Jesús en un encuentro que tuvo con Pedro le dijo en Mateo 16, 19, 18, le dice, tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, porque él se llamaba Simón, que significa piedrecita. Tú eres Pedro, ahora tú eres piedra. Y Jesús le dijo eso a Pedro por el simple hecho de que Pedro acababa de tener una revelación. Pedro, al igual que todos los judíos, se conocían la Torá, se conocían la ley como la palma de su mano. La mayoría de ellos la conocían. Pero en ese momento, interactuando con Jesús ante la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. En ese momento, Pedro, que había tenido el conocimiento de la palabra, ahora tenía la revelación dada por el Padre. Y Jesús se puso contento y le dijo, tú eres bienaventurado, tú eres bendecido, tú eres piedra. Y sobre la base del fundamento de lo que tú acabas de recibir como revelación, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa base, yo, Jesús, voy a construir mi iglesia. Jesús es quien construye la iglesia, no los adoradores, no los líderes, no los pastores, es Jesús que construye la iglesia. Entonces, y estoy parafraseando, luego le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. También le dijo, las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y le dijo que le iba a dar las llaves. Y leyendo sobre esto, yo siempre he estado muy inquieto. ¿Cuáles son las llaves? Y el Señor me dijo, las llaves están todas explicadas y escondidas o no escondidas, están regadas dentro de los 4 evangelios. Y vamos a hacer una prédica sobre eso, sobre las llaves del reino. Pero una de las llaves que yo descubrí del reino de los cielos es el perdón. Porque Jesús dijo que si una persona tiene falta de perdón, los cielos se le vuelven como bronce y las oraciones no pasan del techo. O sea que para tú tener acceso al reino de los cielos, tú tienes una llave. Una de esas llaves de ese llavero es el perdón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. De hecho, en una pequeña oficina que hay en mi casa, hay un lugar para enganchar llaves. Y ahí hay un llavero que yo siempre lo he visto ahí desde que la casa se fundó, desde que nosotros nos mudamos en esa casa. Y yo he tomado varias veces en mis manos ese llavero y veo muchas llaves. ¿Cuántos tienen una llave en su casa que no saben qué cerradura abre? Déjeme decirle, usted puede tener una llave o muchas llaves como yo tengo, pero si usted no sabe qué cerradura abre, es como si usted no tuviera llaves. De la misma forma, Dios nos ha dado a nosotros las llaves del reino de los cielos, pero si usted no sabe qué cerradura abren y cómo se abren, es como si usted no la tuviera. Y la iglesia hoy en día, Dios le ha dado esas llaves. Diga a la persona que está a su lado, está atento porque viene una prédica sobre las llaves del reino. Ahora, un día yo descubrí que una de esas llaves abría la puerta del balcón de mi casa. Yo dije, wow, qué bien. Un día había que, o sea, después de 3 o 4 años, por favor, no me juzguen, dije, ahora yo puedo abrir para que trapeen el bendito balcón, que nunca lo habían trapeado en 4 años. Pero yo podía hacer eso porque tenía la llave y sabía qué cerradura abría. Y yo sabía cómo hacerlo también. De esa misma manera, hay otra llave. O mejor dicho, el llavero y todas sus llaves están aquí en la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos, pero nosotros no la usamos porque no la entendemos. En una ocasión Jesús tuvo un encuentro con un señor llamado Nicodemo, un maestro de la ley. Y Jesús le dijo a este hombre, a Nicodemo, y eso está en Juan 3:10, le dijo, después de que Jesús le explicó que él tenía que nacer de nuevo, y él estaba en el sentido literal de la palabra, ¿cómo yo me voy a poner chiquito, meterme en el vientre? Como que eso no tenía sentido para Nicodemo. Y el Señor le dijo, tú no lo entiendes, pero te voy a decir otra cosa más. Y eso yo lo digo a toda la iglesia, se lo digo a los adoradores, porque muchas veces hablan de que yo soy el responsable de bajar la presencia de Dios aquí en la iglesia. Déjeme decirle algo, la palabra de Dios dice en Juan 3, que el Espíritu Santo y los que nacen del Espíritu son como el viento. Nadie sabe por dónde viene, nadie sabe para dónde va. Nadie puede controlar el Espíritu. Usted puede pedir al Espíritu que venga, pero Él se va a manifestar cuando Él quiera, como Él quiera. Ahora, nosotros sí sabemos que hay actitudes, que hay
digamos, condiciones de nuestro corazón que son atractivas para Dios. Y Él ha dicho que si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Él ha dicho que si un papá que es malo pide algo a su hijo y se lo da, ¿cuánto no más Él, si pedimos su Espíritu Santo, no nos los dará? O sea, Dios quiere darnos su Espíritu Santo a todos nosotros. Entonces Jesús le dice, mira, todo el que nace del Espíritu es como el viento. Nadie sabe por dónde viene, nadie sabe por dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y entonces él le dice, pero yo no entiendo lo que tú me estás hablando. ¿Y saben lo que Jesús le dijo? Juan 3:10 le dijo, él le dijo, tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. Nicodemo era un maestro de Israel. ¿Sabes lo que significa ser maestro de Israel? Ser maestro de Israel significa que ese hombre tenía todas las citas bíblicas de los profetas, de los salmos y de la ley de Moisés en su cabeza. Todas. Dicho sea de paso, un dato para que ustedes lo sepan, todo el Viejo Testamento, o mejor dicho, no todo el Viejo Testamento, una gran parte del texto del Viejo Testamento hablaba y profetizaba y preparaba a la gente para la venida del Mesías. Y Jesús explicó qué parte del Viejo Testamento es que tiene eso. Él dijo, la ley de Moisés, lo que hablaron los profetas y todo lo que está en los salmos hablaban sobre mí. La ley de Moisés, los primeros 5 libros, todos los profetas y los salmos. Si usted quiere estudiar, hacer un estudio para predicarle a un judío de que Jesús es el Mesías, léase los primeros 5 libros de la Biblia, léase a todos los profetas y léase los salmos, porque todos apuntan a Jesús. Amén. Entonces le dice, tú no sabes esto. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Al igual que mucha gente que estaba en aquella época, tenían el conocimiento, pero no tenían el entendimiento, no entendían la revelación. Y Jesús un día le echó un boche a los fariseos en Lucas 24:45 y le dijo, no, perdón, no fue ahí. No, en Lucas 11:52, Jesús le echa un boche a los fariseos y le dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, la llave del conocimiento, vosotros mismos no entráis. Ustedes se la quitaron a la gente y ustedes mismos no la usan, y a los que entraban se lo impedían. ¿Usted sabe lo que Jesús le está diciendo? Primero a Nicodemo y a los fariseos. Ustedes tienen conocimiento, pero no tienen el entendimiento. Y cuando el conocimiento no tiene entendimiento, entonces viene la religión. Y la religión lo que hace es que abre el espacio para que el hombre comience a inventar reglas que Dios no ha puesto. Y me excusan los que me estén escuchando, esto no lo digo con mala intención. Nada más son pantalones, no pueden ser faldas, los moños son hasta aquí arriba. No se puede comer esto, no se puede comer aquello. El día sagrado está el día, no este, no el otro. Comienzan a malinterpretar una serie de cosas que la palabra no dice. ¿Por qué? Porque hay religión. Y la religión no es más que mucho conocimiento de la palabra sin el entendimiento. Que eso es lo que estamos hablando en Colosenses 1:10. Y todo esto lo estamos hablando en el contexto de que nosotros tenemos que aprender a navegar sabiamente. Yo sé que yo estoy hablando y aquí hay personas que están distraídas con celulares, están pensando en otra cosa. Y en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de distracción en este momento. Porque Dios quiere hacer algo con gente aquí adentro y hay un espíritu de distracción que lo está distrayendo. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de distracción y lo reprendo fuera de este lugar. Dile a las 2 personas que están a tu lado, deja lo que tú estás haciendo y pon atención a lo que están hablando. Que es contigo que van a hablar en el día de hoy. Todavía estoy en resumen. Ustedes saben que yo he trabajado casi por 20 años, por más de 20 años, como consultor de negocios. Y una de las cosas que yo he encontrado en algunas empresas que manejan mucho inventario, de hecho hay 3 o 4 que me vienen a la mente, que manejan inventario, es que cuando llegamos y se hace un análisis, si usted compra 2 y vende a 4 y usted mete 10 pesos, usted va, o sea, 10,000 pesos, usted mete 10,000 pesos para convertirlo en 20,000 pesos. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué ocurre
Cuando usted mete los 10,000 pesos en cosas que no se venden y lo pone ahí, le quedan 10, ¿verdad? Y usted viene y vienen los clientes y le piden cosas que usted no tiene porque no compró lo adecuado. Entonces el dinero no entra, está saliendo pero no está entrando. Usted dice, bueno, voy a dejar como los últimos 10,000 que me quedan, lo voy a invertir. Compra, y de esos 10,000, compra 5 de lo que no se venden y 5 de lo que se venden. Los 5 que usted compró de lo que se vende llegan y lo venden y se convierten en 10,000. Pero hay 5 que se van y se quedan en el almacén. Usted tiene 10,000 ahora, lo invierte otra vez y compra de lo que no se venden. Cuando usted viene a ver, todo su dinero está en el almacén. Y cuando viene la luz, el agua, los empleados, usted no tiene dinero líquido para pagar. Yo he conocido mucha gente que son millonarios en propiedades, en inventario, pero no tienen un centavo para pagar. ¿Por qué yo estoy haciendo esta historia o esta comparación? Porque las empresas llegan a situaciones como esa porque no tienen información. No tienen información. ¿Cómo así que no tienen información? Lo que estoy diciendo, los sistemas tecnológicos que tienen no llevan indicadores que le permitan ver en tiempo real lo que se está vendiendo y lo que no, para que puedan tomar decisiones más sabias. Pero peor aún, hay algunos que tienen los sistemas de información, tienen la información, pero no saben interpretarla y como quiera cometen y toman malas decisiones. Lo que estamos tratando de decir, que en el día 1 y el día 2, los últimos 2 domingos de esta prédica, hemos estado hablando en esencia de que para tú navegar sabiamente en la vida, donde hay curvas, donde hay bajadas, donde hay precipicios, donde hay obstáculos, donde hay situaciones, estamos diciendo que para tú hacerlo, tú necesitas conocimiento, necesitas la revelación de ese conocimiento y necesitas algo que se llama sabiduría. El conocimiento tiene que ver con la información. La revelación tiene que ver con la comprensión de esa información. Y la sabiduría, como vamos a ver ahora, tiene que ver con poniendo. Mateo 13, 19 dice lo siguiente. Jesús, luego de que explicó la parábola del sembrador, los discípulos le dijeron, explícanos esto de la semilla, que uno la tira. Tú estás hablando del reino, pero tú lo que estás hablando es de agricultura, no entendemos. Entonces Jesús le dice, vengan que les voy a explicar. Y él comienza a explicarle la parábola del sembrador y lo que significa. Y entonces le dijo lo siguiente a ellos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Déjame esa cita ahí. En pocas palabras, si una palabra tú la lees o la escuchas, ya sea en una grabación o en una prédica como esta, si la palabra llega a tu corazón y tú no la entiendes, el malo te la va a robar. A Satanás no le importa que tú vengas a la iglesia jueves y domingo. No le importa que tú veas muchas prédicas ni que leas la Biblia. A él no le importa eso. Lo que él no quiere es que tú llegues a entender lo que tú estás escuchando. Porque en el momento en que tú lo entiendas, se queda dentro de ti. Pero si tú no la entiendes, él viene y la roba. Entonces, está en el mejor interés de todo el que está aquí entender lo que Dios nos dice en las prédicas o cuando leemos su palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, la pregunta de los $75,000 es la siguiente. ¿Cómo yo consigo ese entendimiento? ¿Cómo yo consigo ese entendimiento? Mira lo que dice Proverbios 2, 1, 7. Proverbios 2, 1 al 7 dice, en el verso 4, si buscas como si fuera plata y le examinas como un tesoro, está hablando de la sabiduría. Oye lo que dice, Proverbios 2, 4, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, déjamelo ahí, sigue, perdón. Entonces, verso 5, entenderás temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dos cosas. Lo primero que dice es que si tú buscas entender cómo se busca la plata, primero,
Y luego que tú encuentras, tú tratas de profundizar, escudriñar, como cuando tú escudriñas un tesoro, entonces tú vas a recibir el conocimiento de parte de Dios. Más adelante dice, acá, dice, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el entendimiento y la inteligencia. Oh, aquí tenemos una primera respuesta a la pregunta de los $75,000. ¿Dónde está el entendimiento? Porque el conocimiento yo puedo buscarlo leyendo, memorizando y embotellándome las cosas. Pero ¿cómo yo logro entender todo aquello? Dice aquí que quien da eso es Jehová. De su boca es que procede el entendimiento. Y dice en el verso 7, Él provee sana sabiduría a los rectos, a los justos, a aquellos que cuando leen su palabra, como a la plata, buscan entender y actuar de acuerdo a como dice esa palabra. Nadie tiene la capacidad de cambiar. Usted no puede decir, no voy a adulterar. ¿Cómo así? Lo que yo estoy diciendo es cierto, porque si hubiera sido así, cuando se puso la ley, entonces la gente hubiera dejado de adulterar. Acuérdense que la ley Dios la puso por dos razones: para traer orden y revelar el pecado, y segundo, para demostrar a la humanidad que ellos mismos no podían salvarse a sí mismos, que no tenían la capacidad de cumplir los mandamientos. ¿Y cómo yo me convierto en una persona justa? Jesús lo dijo. Después que él salió de las tentaciones, ¿qué fue lo primero que él dijo? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, yo tengo acceso al reino y al cambio que la palabra produce en mi corazón cuando yo ejercito algo que yo puedo ejercitar, que fue dado en el jardín del Edén: la libertad de elegir entre una cosa u otra. Eso es arrepentimiento. Usted está haciendo una hora y usted decide, yo no quiero seguir haciendo eso más. Ahora bien, usted lo decide y Satanás dice, vamos a ver si es verdad. O sea, no se ha acabado el asunto ahí. Usted puede arrepentirse, pero las tentaciones van a seguir. Pero la palabra de Dios dice algo maravilloso. Él dice, por un lado, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos dio a nosotros. Una vez decimos, me arrepiento, y Satanás dice, sigue adulterando. Dice que Él te ha dado algo que se llama dominio propio para tú aguantar. Y luego en otra cita bíblica dice, someteos pues a Dios. O sea, vamos a hacer lo que Dios quiere, no voy a adulterar. Resistí al diablo con tu dominio propio y eventualmente él huirá, porque como dice en 1 Corintios, no se os ha dado ninguna tentación que ustedes no puedan soportar, y Dios es fiel, que en la prueba te da la solución al problema que tú estás enfrentando. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, en pocas palabras, Dios lo que está diciendo aquí es, tú tienes que tener conocimiento y entendimiento. El entendimiento lo doy yo a los justos, a los que se arrepienten, a los que de corazón dicen, Señor, yo no puedo con esto, yo quiero seguirte a ti, ayúdame, Señor. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Entendimiento, diga conmigo entendimiento. Necesitamos el entendimiento. Muy bien, seguimos. Ahora bien, una cosa importante a entender es que la sabiduría es un espíritu. O sea, la sabiduría no son 20 libras de arroz. La sabiduría no es madera, no es oro. La sabiduría es un espíritu. Y para tú tener sabiduría, la sabiduría se tiene de manera espiritual. Tú no vas a conseguir sabiduría solamente leyendo. Tú tienes que leer, recibir de Dios la revelación y poner en práctica. La sabiduría es un espíritu. ¿De dónde yo saqué eso? Efesios 1:17, por favor. Efesios 1:17, y en lo que lo ponen, yo lo voy a ir leyendo. Escuchen, Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, la sabiduría es un espíritu. Ahora, la sabiduría espiritual, no la que tú recoges en libros, para tú poder percibirla, tiene que ser espiritualmente. Y aquí viene el primer problema de la sabiduría: conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y el primer problema es que cuando nosotros tenemos situaciones, buscamos respuesta
En la sección 3 del listín diario, página 4, que es donde ponen generalmente el horóscopo, o ponen la sección de Walter Mercado. No, ustedes se están riendo. Ustedes están riendo y muchos de ustedes a lo mejor chequearon el horóscopo la semana pasada, lo han escuchado muchas veces y se siguen riendo. Y ustedes piensan como que eso no es nada. Ustedes piensan como que las cosas del reino son un juego. La sabiduría que viene de lo alto es espiritual. Y nosotros, cuando necesitamos saber por dónde me voy a meter, por dónde voy a accionar, qué yo voy a decir, lo primero que hacemos es que vamos al periódico a chequear los horóscopos. O vamos donde Marta, la mujer que vive en Gualey, en el callejón número 4, casa 3, que esa mujer lee la taza. Y esa mujer tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, lo que ella dice es de Dios. Pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no es de Dios si esa mujer, cuando está leyendo la taza, tiene una Biblia al lado? ¿Cómo tú me vas a decir que esa mujer no es de Dios si ella cree en Dios? Te lo dice que ella cree en Dios. Ella sabe que Jesucristo fue que murió por sus pecados. ¿Cómo tú dices o cómo tú me quieres argumentar a mí que ese don que Dios le ha dado de leer la taza no viene de Dios? ¿Cómo tú me dices eso a mí? ¿Ustedes vieron la palabra que yo acabo de leer de Colosenses? El libro de Colosenses habla de una sola cosa. El tema es conexión. Habla de que Jesús hizo lo que hizo porque estaba conectado al Padre. Y que si nosotros queremos hacer grandes cosas, tenemos que estar conectados a Jesucristo para estar conectados con el Padre. ¿Cuántos me están siguiendo? El libro de Colosenses salió y fue escrito. Fue una carta que Pablo escribió mientras estaba preso en Roma. Y la escribió porque después de haber predicado el evangelio, vinieron muchas fuentes de información griega que comenzaron a mezclar la sana doctrina con otra doctrina. El resultado de eso es lo que se llama, escúcheme con la palabra, hoy es domingo, las palabras especiales se tiran los domingos. El resultado de eso fue lo que se conoció como sincretismo. El sincretismo no es más que la alineación, la mezcla de diferentes doctrinas para hacerla aparentar como que es una doctrina sana. En pocas palabras, yo digo 4 mentiras y menciono el nombre de Dios y automáticamente las 4 mentiras se convierten en verdad porque yo mencioné el nombre de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, Pablo escribe a los colosenses todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, diciendo, ustedes tienen que poner énfasis en yo estoy orando por ustedes, no por cuarto, no por carro, no por matrimonio, no por el proyecto que tú tienes, no por la venta que tú quieres hacer o por la que tú quieres comprar. Yo no estoy orando por ustedes por eso. Esas cosas son invaluables, son insignificantes. Mi oración es para que Dios aumente en ustedes el conocimiento, le dé revelación y ustedes luego tengan la sabiduría para actuar como Dios quiere que ustedes actúen y comiencen a producir buenas obras, en pocas palabras, para que usted navegue sabiamente en esta vida. ¿Me están siguiendo? Entonces, él escribe esto y se lo manda a toda la iglesia en todos los lugares donde él estaba, porque muchas personas, como decía anteriormente, creen cuando tienen un problema, se van donde una bendita mujer que lee la taza. Aquí hay personas que vienen a la iglesia y se leen la carta y dicen, eso no es nada. Y mientras el pastor o mis hermanos no lo sepan, pero óigame, déjenme decirle algo. Olvídese del pastor, olvídese de sus hermanos, Dios lo está mirando a usted. La palabra de Dios dice, ¿a dónde iré yo? ¿Dónde yo me puedo meter? Si voy a la montaña, tú estás ahí. Si me meto en el río, tú estás ahí. Si me meto en el closet de mi cuarto, tú estás ahí. Si no vengo a la iglesia, de que porque me siento mal y yo no soy hipócrita, me voy a quedar en mi casa. Dios está ahí como quiera. Dios te está mirando. La sabiduría que viene de lo alto es espiritual. La sabiduría no se impresiona con lo exterior. Hay mucha gente que le fascina aprovecharse del don que da Dios de discernimiento y palabras de conocimiento. Son dones que da el Espíritu Santo. Léanselo en la palabra. Desde que hay una persona que tiene el don de poder ver cosas y decirlas y que se cumplan, automáticamente convertimos a esa persona en una bruja o en un brujo. Porque cada vez que tenemos un problema, vamos donde esa persona con la esperanza de que nos diga qué es lo que está pasando y qué va a pasar. No, pero entonces el diablo es tan bueno que agarra a los que tienen el don de profecía y le dice, eso no es nada, eso es un don profético. Dios no dijo que usara los dones. Y comienza y se crea una dinámica donde un profeta que debe servirle a Dios se convierte en un adivino o una divina.
Aquí hay personas, ellos saben quiénes son, que yo les digo, prohibido dar una profecía en esta iglesia. Prohibido. Prohibido. Y lo prohíbo por tu propio bien. Porque el que pasa la línea de la idolatría se la va a tener que encontrarse con Dios. Y la gente tiene que aprender que su única fuente de sabiduría viene de lo alto. Y Dios usa a quien Él quiera para revelar lo que Él quiera. Y cuando no aparecen gente, Él hace que las piedras hablen. Y si las piedras no hablan, Él coge un burro y le abre la boca para que hable. Tú no necesitas de gente. Tú necesitas la conexión con el de arriba. Ese es el que tú necesitas. Pero tú sabes qué, muchas situaciones ocurren, mucha gente tiene situaciones hoy en día por haber tomado malas decisiones. Por ejemplo, en mi caso, desde que yo salí de la República Dominicana a los 21 años, me fui a Estados Unidos, Dios puso algo sobre mí, una gracia, vamos a llamarle si usted quiere. ¿La gracia de qué? La gracia de pensar de esta forma: yo tengo azúcar, aquí hay agua, aquí hay 3 limones, limonada. Eso, aunque usted no lo crea, es de formas más complejas y en otras cosas, es pensar estratégicamente. Y Dios me ha permitido la gracia de ver negocios, juntarlos, buenas ideas y que den buenos resultados financieramente hablando. Pero yo no tenía a Dios en mi vida. Mi sabiduría venía ¿de qué? De mi conocimiento, venía de... Yo conocía a 3 mujeres que leían la carta. Sí. Y que leían la taza. En la 30 de marzo había un segundo nivel donde había una escuela de gnosticismo, donde yo me ingresé. Y cuando Idel que yo éramos amigos solamente, la llevé a par de clases a ella también. Ven para que tú aprendas la clave de sol, ser, y estar. Y te aprendas los mantras. Y ese tipo de cosas. Toda la humanidad es así, porque la palabra dice que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Que uno está buscando siempre. Usted quiere un carro, se lo dan, usted quiere 2 más. Usted comienza, tiene una mujer, se casa, no es suficiente, se acuesta con otra. Y esa no es, quiero una rubia. Y después no quiere una rubia, quiere la otra. Y después que usted se cansa de buscar mujeres de todos los sabores, entonces usted dice, déjame inventar con los hombres. Y cuando no funciona, entonces comienzan a inventar con animales. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Es que nada puede satisfacer el deseo que hay en tu corazón, nada más lo satisface Dios. Y eso está puesto ahí para que esa ansiedad te lleve a ti al entendimiento de que no hay nada en este mundo que pueda llenar ese vacío. Solo Jesucristo puede hacerlo. Como dice el pastor Miguel Bogara, a mí me encantaba. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé si usted comprende lo que estamos hablando. Yo espero que el Espíritu Santo de revelación que oramos al principio le haya caído a usted un poco en la cabeza para que usted vaya entendiendo. El problema es, yo ganaba mucho dinero. Yo ganaba mucho dinero. Pero ustedes no se imaginan cuánto dinero, pero mucho dinero. Según mis cálculos, hoy en día, yo debía haber sido millonario en dólares a esta época. Pero ¿qué pasaba? Yo hacía dinero, yo tenía ciclos. Y mis ciclos eran, en un momento yo tenía mucho dinero. Y yo iba a los dealers y decía, wow, ese carro cuesta $75,000, lo puedo comprar con uno encima de otro ahora mismo. Can. Yo no bebía, yo no mujeriaba, pero de alguna forma el dinero que estaba ahí se me iba entre los dedos. Yo no sabía lo que era ahorrar, yo no sabía lo que era hacer inversiones. Yo no entendía la verdad más importante de que todo lo que yo me estaba ganando no me pertenecía, le pertenece a Dios. Y yo me di cuenta años después, cuando conocí al Señor, de que yo me había convertido en una persona que le habían confiado mucho y lo había administrado mal. Y cuando yo comencé a leer lo que dice la Escritura sobre los malos administradores, yo comencé a pedirle cacao al Señor. Y Él dijo, vamos a sacarte de ahí. Coge ahí 3 años de desierto. ¡Pum! Sin un chele. No va a ganar un chele por 3 años. Señor, yo tengo 7 hijos. ¿Tú no quieres salir de ahí? Yo te voy a demostrar que con 7 hijos, una casa que pagar, universidades en dólares que pagar, en 7 años tú no vas a ganar un centavo y al final de los 3 años tú vas a estar vivo como quieras. Y después que pasen los 3 años, yo espero que tú hayas aprendido todavía que todo lo que tú tienes y lo que yo te he dado no es tuyo. Y si tú te apegas a eso,
te voy a meter en otro desierto más. Pues yo salí de ahí y bueno, aquí estamos ahora. Hemos pagado mucha deuda, seguimos pagando deuda, pero por mi falta de conocimiento y entendimiento, yo me metí en deudas. Más de 17 millones de pesos en deuda. Para alguna gente eso no es cuarto, pero para mí eso era todo el mundo. Toda la tarjeta de crédito, todo el mundo persiguiéndome. Luego, nosotros vinimos a Dios, yo vine a Dios, y cuando me vi con el agua, yo me la vi en el cuello. Y yo pensaba que me estaba asfixiando, hasta que el agua me llegó a la barbilla. Yo dije, esto es lo peor que me pudo pasar. Ahora, lo peor que me pudo pasar es cuando el agua me llegó por encima del labio superior. Porque si se encaraba en la nariz, yo no voy a poder respirar. Y ahí, desesperado, yo lancé un grito desesperado. Pero de corazón, yo te necesito. Sin ti yo no puedo hacer nada. Y si tú quieres matarme, mátame, pero yo no voy a hacer más nada. Yo descanso en ti. Yo me he movido de todas las formas que yo entendía. Lo único que me falta es hacer lo que tú me digas. Dime qué tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Esa conversación cambió las cosas. Esa conversación encendió el switch, movió el interruptor en mi vida. Pero yo fui donde él para que Dios, como yo estaba en la cárcel, me pagara la fianza y me sacara de ahí. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Dios no quiere estar sacándote del problema. Aquí hay personas dentro de la iglesia que Dios los saca de una y se meten en otra. Aquí hay personas dentro de la iglesia que Dios los saca de un desierto en particular y luego actúan igual o peor que como cuando estaban antes ahí. Y yo, pero ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo? O sea, cometemos el crimen, vamos a la cárcel y nosotros esperamos, clamamos a Dios, el abogado, para que venga y pague la fianza y nos suelte. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú no caigas preso. Nunca. Él quiere resolver el problema de un fuetazo. Vamos ahora a Santiago, capítulo 3, verso 13 hasta el 18. Pero vamos a empezar con Santiago, capítulo 3. Anótelo en su Biblia, en su libreta. ¿Cuántos están tomando notas? En Proverbios 2, 1 al 7, en Proverbios 5 dice que si tú buscas el entendimiento como la gente busca la plata, y cuando tú la encuentres, tú la escudriñas como a un tesoro. ¿Cuántos de ustedes han tenido la dicha de tener un carro, o sea, de comprarse un carro nuevo, pero un carro, usted no tenía carro y tiene un carro de repente? Nadie, aquí poca gente nunca ha comprado carro. Oh, pero vamos a orar por eso ahora mismo. No, fuera de relajo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Y yo voy a orar por esto, no porque el carro sea importante. El carro no es importante. Quiera Dios que cuando usted reciba el carro, usted diga, Dios es demasiado grande. Y usted, en vez de deleitarse con su carro, usted vaya para su aposento, se arrodille y comience a darle, dando gritos, gracias a Dios por lo que Él hizo por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el dueño del oro y la plata. Te pedimos en el nombre de Jesús que a todo el que necesite un carro, tú se lo des, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lo mejor del caso es que yo oré por todo el que estaba aquí. Y mi hijo Jason tiene 14. Ay, perdón, yo prometí no hablar de Jason. Mi hijo Marco, tampoco Marco. Dios mío. ¿Puedo hablar de ti? No, pero es que no me pega el ejemplo contigo. Yo oré por un carro, pero yo sé que ni Marco ni Jason pueden recibir un carro y te da. O sea que estamos orando por carro y por cosas materiales, pero yo confío en la sabiduría de mi Señor que se lo va a dar a la gente en su tiempo. Es en su tiempo. Ahora, yo mencioné lo del carro porque cuando usted recibe el carro nuevo, usted comienza y se mete adentro y comienza a checar cada botón. Usted, como si fuera un tesoro, usted comienza a examinarlo. Dios quiere que usted examine todo de esa misma manera. Santiago 3, verso 13 en adelante. Estoy leyendo el verso 13 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién de ustedes sabe lo que está haciendo? Es una pregunta que hace la palabra. Muestre
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y rivalidad en su corazón, si tienen celos amargos y rivalidad en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo esta escritura? La escritura está diciendo que en el mundo solamente hay dos sabidurías. No hay 7, no hay 4, son 2 sabidurías. Una es terrenal y una es divina. 2 sabidurías. Ahora, tú tienes la sabiduría de los gnósticos o de los rosacruces o de la religión judía o de todos los tipos de cosas. Todas esas caen sobre una categoría. Son sabidurías terrenales. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Es bueno que usted me siga porque eso es muy importante lo que vamos a hablar. Ok. Está la sabiduría humana y la divina. 2 puntos de vista. El humano y el divino. Como cristiano, usted solamente debe buscar consejo de personas que usan las sagradas escrituras como su fuente de sabiduría. Voy a repetirlo de nuevo. Usted va donde Dios y Dios le dice, te presenta la cara de un hombre. Eso significa quizás busca de alguien. Usted no puede irse donde el chinero que está en el frente de su casa, que practica idolatría y brujería. Dios lo que te está diciendo con esto es que hay 2 tipos de sabiduría, humana y divina. Y si tú necesitas un consejo para alguien, para algo, tú tienes que buscar a alguien que use la Biblia como referencia para darte la información que tú quieres. Aquello que te hable de la situación desde el punto de vista de Dios. Ahora, la gente es loca porque tienen problemas o situaciones y quieren que otros seres humanos les digan lo que tienen que hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero como nosotros tenemos que bregar con una cuanta gente, todo el mundo viene donde uno para que uno le diga qué hacer. Pastor, yo conocí a un muchacho y, cuéntame un poco más. Pero gente que está fundamental en la palabra. Cuando yo veo que me están frotando la mano, yo sé. Cuando empiezan a frotarme la mano y a gaguear y no me sueltan las cosas rápido, yo sé. Yo comienzo a sospechar que hay un maco. Dime, háblame del varón. Bueno, él es un muy buen hombre. Usted siempre ha dicho que uno tiene que mirar a la gente de acuerdo a su hogar. Sus papás y su mamá son muy buena gente. Digo, óyeme, dime, ¿es cristiano? ¿Tiene temor de Dios? Bueno, él va a la iglesia católica, va como 2 veces al mes. ¿Puedo hablar de ti? Ok. Cuando vino César, mire que yo quiero casarme con mi hija. Digo yo, un momentico, ¿tú quieres casarte con quién? Con mi hija. Digo yo, ok. ¿Tú eres cristiano? ¿A qué iglesia tú vas? Yo voy a misa. Digo yo, ¿qué te voy a decir? Tú no eres cristiano y yo no te acepto como pretendiente de mi hija. La respuesta es no. No. Y esa noche fui al cuarto de mi hija y le dije, te doy 48 horas para que lo suelte, para que lo deje. Termina con él. Y me odió, no se sabe por cuánto tiempo. Y yo estaba firme en eso. Pero César dejó de ir a misa y comenzó a venir aquí.
Que a mí no me importa que tú no vengas aquí. Tú tienes que buscar una iglesia cristiana. Y él siguió viniendo, perseverando. El Señor lo tocó, se bautizó. Y ustedes conocen el resto de la historia. Se casaron. El verso 15 dice que la sabiduría humana es diabólica. Dice el verso 15: pero si tienen celos, rivalidad en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, esa no es, sino que es terrenal, animal y diabólica. Dice el verso 15. Tenemos un pleito. Se ve hasta en las mejores familias. Aparece una joven y 2 se están matando por ella. Aparece un joven y 3 se están matando por él. Donde hay rivalidad, donde hay contienda, y en medio de ese embrollo viene una gente, déjame darte un consejo. O donde hay chisme, que hay personas que están hablando por detrás de otra gente y criticando a una gente a sus espaldas. Y esas personas vienen y te dicen, te voy a dar un consejo. La Biblia dice que esa sabiduría es satánica, diabólica. ¿Dónde tú vas cuando tú necesitas respuesta a tus situaciones? Todos vamos a tener situaciones, uno más tarde que otro, uno más frecuente que otro. Y el hecho de que usted haya pasado un desierto no significa que no le viene otro. Porque todo cristiano, como hemos dicho siempre, está en uno de 3 lugares. O entrando en un desierto, o en un desierto, o saliendo de un desierto. Si usted es cristiano, hasta que usted se muera, usted va a tener una de esas 3 condiciones. O saliendo de un desierto, o en un desierto, o entrando en otro desierto. Eso no se lo despinta nadie a usted. Nadie se lo despinta. ¿Por qué? Porque en los desiertos es que Dios hace crecer a la gente. Y Dios utiliza los desiertos para revelar las cosas que están en tu corazón. Ah, yo soy muy bueno, yo oro bien, yo predico bien, y cuando yo estoy aquí, yo levanto mis manos y el Espíritu Santo desciende. Yo quería traer un artículo que mi esposa me dijo que escuchó esta mañana, que leyó el pastor Ezequiel Molina sobre la adoración. De lo que yo pude captar que ella me dijo, y estoy hablando sin conocimiento del artículo. El artículo hace un análisis desde Gutenberg. Gutenberg fue el alemán que inventó la imprenta. O sea, antes la gente tenía que escribir cada rollo a mano. Pero él inventó la imprenta para imprimir mucho más rápidamente. Y el primer libro que imprimió esa imprenta fue la Biblia. Y él dice que desde esa época, siglo XV, siglo XVI, la gente en las iglesias adoraba y alababa buscando de Dios. Pero desde que vinieron las redes sociales, hoy en día, y me perdonan los que están aquí, no es coincidencia, yo iba a decir esto, viniera tú o no estuvieras aquí. Hoy en día los adoradores lo que andan buscando es su producción, andan buscando fama y dinero, no realmente servirle a Dios. Y esa es la realidad, la triste realidad es esa. Todo el mundo quiere su producción. Está bien que usted quiera su producción, pero todo el mundo quiere ser el adorador o la adoradora que llamen para tal evento delante de miles de personas. Y déjenme decirle a los que están aquí y a los que me están oyendo, miren, eso no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. No, que eso no es nada. No, que eso no es nada. En estos días yo le dije a una gente que está aquí, me reservo quién es. Yo le dije, mira, yo no quiero fama, yo no quiero nada. Y me dijo, precisamente porque tú no la quieres, que Dios te la va a dar. Y yo, bueno, pues yo le oro a Dios para que no me dé fama. Yo no quiero ser famoso en ningún sitio. Yo quiero que me mantenga así como yo estoy, junto con mi familia, tranquilo. Que no se sepa nada. Que todo el que venga aquí pueda escuchar un buen mensaje. Le pido a Dios que me ponga buenos mensajes. Yo no quiero ser famoso. A Dios no le interesa, usted no tiene que ser famoso para ser un buen adorador. A Dios no le interesa nada de eso, pero ahí lo dije. La sabiduría humana te da una salida temporal, pero la sabiduría divina te da la cura completa. La sabiduría humana te quita la fiebre. La sabiduría de Dios te quita la gripe por completo. Por ejemplo, yo le preguntaba a Francis, le escribí hace como 3 domingos, le dije, Francis, hay algunos ejemplos reales de pacientes que están en un estado crítico y el médico le dice, dale este medicamento, y la persona que lo aplica, en vez de dar el medicamento, le da otro y la persona se muere. Me dice ella, eso se da todo el tiempo. Y no le puedo decir más porque el juramento hipocrático no me permite decirle, pero eso se da todo el tiempo.
De hecho, yo tengo casos así. Por eso, cuando usted se sienta algo, por Dios, vaya donde un médico. No vaya, mi mamá tenía lo mismo y yo me bebí tal pastilla. Usted no sabe la locura que usted está cometiendo. No lo haga. La falta de conocimiento puede matarte o puede hacer que tú mates a alguien. En una clínica, por ejemplo, cuando yo estaba bregando con mi suegra en mi casa, ella estaba en una cama postrada y entonces había que poner una bendita media. Yo llamo, ¿por qué lo de la media? Eso da mucho calor. Pastor, tiene que poner la media porque si no se le produce un coágulo. Ese coágulo puede subir por la femoral, llegar al cerebro y ¡puf!, crear un problema. Yo, ok, no hay problema. Entonces tenemos el bendito problema con la gente acostada, de que si dura mucho tiempo acostado y se le producen coágulos, le suben al cerebro. Entonces hay un medicamento que es un anticoagulante. Tú le das el bendito anticoagulante cuando se lo dábamos, y entonces yo tenía una bendita hemorragia aquí atrás que se me estaba desangrando. Francis, ¿qué hago? Dale entonces ahora la medicina contraria. Pero había que tener, un balance ahí, mira, pam, pam. Pero yo siempre llamaba, ¿qué hago? Póngale tal cosa. Y ahora tal cosa. Y era ahí, balanceando. Coagulante, anticoagulante. Coagulante, anticoagulante. Pero si viene María y dice, cuando la persona estaba sangrando, dame un anticoagulante, y viene y le mete 2 cc de ese asunto, la matan. La sabiduría humana asesina. La sabiduría que viene de lo alto, no. Y oigan lo que dice el verso 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura. Mi familia, por parte de mi mamá, tenía un apiario. O sea, eran productores de miel de abeja. Usted iba al campo y veía un terreno lleno de cajones, y dentro de ese cajón habían hasta 5, 6, 7 cuadros. Tú tenías que entrar ahí con una malla a sacar un bendito cuadro con un panal lleno de abejas, lo metías en un tanque, y en aquella época uno le daba manigueta a ese tanque, y entonces comenzaba a dar vuelta y la centrífuga hacía que la miel saliera de afuera y el cuadro quedara igualito. Y mis tíos siempre decían, la miel Irabón de nosotros es pura, porque hay otros apiarios que la mezclan con agua para rendirla. La sabiduría de lo alto no se puede mezclar con la sabiduría humana. Usted no puede decir, no fornicación, pero esta novia que yo tengo está tan depresiva. Usted no puede leer no fornicación y decir, el novio mío me está diciendo que yo no lo amo a él. Que le dé una muestra de amor. Que si yo lo amara, que si lo amara, él me dice, si tú me amaras, tú tendrías sexo conmigo como muestra de amor. Y entonces la palabra dice no fornicación, pero la palabra dice amarás a tu prójimo. Entonces, por eso yo me acosté con él, para demostrarle que yo lo amaba. Usted me está mezclando ahí dos cosas. Y la sabiduría que viene de lo alto es pura. La sabiduría que viene de lo alto dice, no se acueste. Que él dice que se va a matar, déjalo que se mate. Dile, mátate. Pero está en el precipicio. Y si yo no le digo que sí, él se va a tirar. Dile, yo no me voy a acostar contigo, es tu decisión tirarte. Yo voy a orar por ti, que no se tire. Pero si tú quieres tirarte, tírate. La sabiduría que viene de lo alto es pura. Hoy en día tenemos una bendita controversia. Yo conversaba con mi esposa. Matan 50 personas en un bar. Casualmente es un bar homosexual. Y ahora se han levantado contra todos los cristianos. Hasta yo llevé golpe en las redes sociales. Sí, yo llevé golpe porque yo dije aquí un día antes de las elecciones que no voten por ningún candidato que apoye la agenda LGTB. La persona escuchó que yo dije que yo estoy en contra de los homosexuales. Yo no estoy en contra de los homosexuales. Yo no estoy en contra de los homosexuales. Los homosexuales merecen amor. Los homosexuales deberían estar metidos aquí adentro en la iglesia.
Aquí es que nosotros lo queremos. Escuchando palabra de Dios. Ahora, tú eres homosexual o no homosexual, yo te voy a decir algo y te voy a decir lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que la homosexualidad es un pecado. ¿Tú quieres saber dónde es? Yo te llevo para que tú lo busques. Ahora, el hecho de que Dios diga que la homosexualidad es un pecado y tú hayas tomado la decisión de ser homosexual y llevar una vida homosexual, esos son tus problemas. Pero la palabra dice que es un pecado. Y yo no puedo ir en contra de la palabra, ni que por congraciarme con 2 o 3 gente, ni por ser. No. Yo vi una discusión entre un ex sacerdote que dejó el sacerdocio para casarse con un hombre, y un pastor, y un ex sacerdote que dejó el sacerdocio para casarse con una mujer y tener hijos. Y ahí comenzó la discusión. Y la primera discusión que vino fue que la persona homosexual estaba justificando su posición, habiendo estudiado teología y estudiando la palabra, de que Dios es un Dios de amor, de que Dios no se opone a que 2 personas se amen. Claro que Dios no se opone a que 2 personas no se amen. Seremos locos. Yo amo a mi papá, yo te amo a ti, y tú eres hombre, yo te amo a ti, y tú eres hombre. El pastor le dijo, la palabra de Dios dice en Génesis, que tú le estudiaste, que Dios creó a Adán y después nos dijo que creó a Esteban. Fue a Eva. El pastor le menciona a Levítico y el amigo acá le dijo, Levítico dijo, ok, está bien, vamos, el Levítico tiene muchas cosas que no se cumplen. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos 1, que habla de la depravación cuando hombres se echaron con hombres y hombres con mujeres. Y el argumento de él fue que no era por el hecho de que el hombre se echara con hombres, sino porque los hombres se prostituyeron con muchos hombres. No, él está confundiendo la palabra. Señores, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahora yo les voy a decir algo a todos los que están aquí. La realidad es que nunca vamos a ser vehículos para atraerlos si los estamos atacando. Yo no conozco a nadie que Jesús, cuando llegaba una gente con pecado, no le decía, prostituta, ¿qué es lo que tú estás? Cuando viene una mujer en adulterio, él no dijo, está bueno de agarrarte el peñón y pegártelo en la cabeza. Te va a salvar porque yo soy el Hijo de Dios y vine a perdonarte. Él no hizo eso. Oigan, ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. A ver si lo encuentro. No lo encontré. Pero Jesús dijo en Mateo algo. Dijo lo siguiente: yo no quiero sacrificios, es misericordia lo que yo quiero. Vayan a averiguar lo que significa misericordia. Porque yo no he venido aquí detrás de los que se creen que son justos. Yo he venido aquí detrás de los que saben que son pecadores. Tú, el que es pecador, Jesús lo quiere y lo ama. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Jesús te ama. Te ama grandemente. Él te ama. Nosotros tenemos que ser instrumentos para que los homosexuales vengan a la iglesia, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, los chismosos y los mentirosos, como usted y como yo. Esa es la verdad. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros somos iguales que ellos. En el sentido bíblico de la palabra, somos iguales. Y solamente con amor, con lazos de amor se atrae a una gente. Solamente el amor crea la condición para que el Espíritu Santo entre en un corazón y convenza de pecado. Ni usted ni yo vamos a convencer de pecado citando la Escritura a nadie. Cállese la boca, ámelo. Ve, invítalo a la iglesia, tráigalo para acá. Amén. Qué bueno que ustedes dijeron amén. La sabiduría es pura, no se mezclan. Un jinete que dijo, yo sé montar caballo. Como yo, en el 2008 exactamente, unos amigos nos invitaron a su finca que tenían caballos y me dijeron, ¿tú vas a montar caballo? Yo le dije, claro, yo soy un jinete, el llanero solitario. O sea, a mí no me salió decir, yo nunca me he montado en un caballo, porque esa es la realidad. Yo debía haber revelado que el único caballo que yo me he montado son los caballitos del parque, lo que hacen. Pero no, yo fui y le dije, ensilla el caballo.
Ensíllalo. Ensilla el caballo. Caballo ensillado. Y yo traté de acordarme de todas mis películas de John Wayne, del maestro, del Carnero Solitario, para ver cómo uno se monta. Yo veo que nadie pide banquito para montarse, son gente más chiquita que yo. Pues yo me agarré de la cosa, puse un pie y di un brinco, fue y caí. Digo yo, hasta ahora estoy bien. Estoy aparentando que yo soy un monstruo en esto. Agarré el caballo y le dije. Y el caballo dio 3 pasos para adelante y después se paró. Y yo, 3 pasos para adelante y después se paró. Cuando se fue la amiga mía, llamé al tigre que cuida los caballos. Le dije, loco, ¿por qué este caballo no avanza? Y él me dice, muerto de la risa, tú no puedes decirle a un caballo, vámonos, y después darle estribo para que se detenga. Digo, ¿cómo así? Pero yo nada más le digo un jaloncito. Dice, un jaloncito. Déjame ponerte uno para que tú veas un jaloncito. Tienes que decirle, avanza, y soltarlo para que él avance. Y cuando tú quieras que él se detenga, tú jalas los 2 estribos. Ah, por eso fue que yo le jalé de un lado y él siguió corriendo para la derecha. Me dijo eso. Después de ahí, señores, miren. Bueno, óigame, un jinete. Miren, yo estoy diciendo esto en broma y ustedes parecerán que yo soy un poco cruel, pero yo logré montar el bendito caballo, me subí a una montaña lejísimo y en esa montaña fue que me llamaron para decirme, tu papá le dio un infarto. Y me dijeron, está mal. Y ahí yo dije, wow, me tengo que ir. Y le di a ese caballo. Y yo corrí, que después que yo lo pensé, dije, wow, ¿cómo yo llegué? Pero fuerte, fuerte, fuerte. Y dándole, y dándole, y dándole. Y cuando llegué, lo jalé suavecito para que no me levantara las 2 patas. Y entonces ahí me dijeron, tu papá murió. Así fue que yo me enteré en un caballo. Hay gente, o sea, yo tenía a ese caballo con una confusión. Dale, pero lo estaba jalando. Dale, pero lo estaba jalando. Aquí hay gente que tienen confundido a Jesús. Señor, yo soy tuyo. Mariale, esta noche nos vemos en Yesé. Vamos a bajarnos media caja de fría. Ruth, tú puedes ir, tú puedes ir. Y del que yo vamos, y vamos acompañada de la hermana aquí, Europa, que sabe más de eso que nosotros, que todos nosotros que están aquí. Jesús, dale, pero le estamos jalando el estribo con nuestras actuaciones. No, que el Señor es mi pastor y Él es mi proveedor, pero tú estás aferrado a todas tus cosas y que no las sueltas. Y juega la loto. Y juega bingo. Quiniela, palé, tripleta. Ay. Óigame, tú no puedes confundir a Jesús. La única instrucción que Jesús y Dios entienden es tu arrepentimiento. Cuando tu arrepentimiento está ahí, el Espíritu Santo viene sobre ti y restaura tu corazón. ¿Cuántos siguen aquí? Y ya con esto cierro. ¿Qué es lo que la gente hace? La gente normalmente funciona de esta forma. Y mire a ver si usted conoce a alguien que funcione de esta forma. Primero, buscan consejo de gente con perspectiva terrenal y humana. Y cuando no funciona, buscan un hermano para que yo le lleve a la iglesia. Para buscarle a Dios. Dios lo que quiere es que tú lo busques primero a Él. Si tú lo haces así, te vas a ahorrar mucho tiempo y muchas malas consecuencias. Poniendo en perspectiva estos últimos 3 domingos, el Espíritu Santo, cuando tú tienes una situación, toma del conocimiento que tú le has metido a tu mente con todos los estudios de la palabra que tú has hecho. Él toma el conocimiento que tú has adquirido y lo pone en tu mente en el momento adecuado para que tú decidas en base al conocimiento de Dios. Es muy posible que tú tengas que excavar dentro de la palabra y buscar desesperadamente. Por eso es que la Biblia dice que si tú buscas como se busca la plata con mucho ahínco, entonces valdrá la pena la búsqueda.
Luego el Espíritu Santo te revelará el conocimiento de lo alto cuando tú ores y hables con Dios directamente en tu lugar secreto. Ahora, ¿qué es lo que Dios te da? Cuando tú has estudiado la palabra, tratas de agradarlo a Él. ¿Qué es lo que Él te da? ¿Cómo viene su sabiduría? ¿De qué forma viene empacada? ¿Es líquida? ¿Es sólida? ¿Es en forma de gas? Ninguna de las anteriores. La sabiduría viene de forma espiritual, porque la sabiduría es un espíritu. Entonces viene y se cumple en ti una palabra que dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es por el Espíritu que Él revela, porque el Espíritu todo lo escudriña, tus motivos, la razón por la que tú quieres hacerlo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios capítulo 2 verso del 9 al 12. En pocas palabras, cuando tú te arrepientes y tú tratas de agradar a Dios y tú buscas conocer su voluntad, así como cuando tú buscas algo terrenal que a ti te gusta mucho, y una vez tú lo encuentras, tú no te conformas con haberlo encontrado, sino que tú lo examinas como a un tesoro, como dice Proverbios 2 verso 6. Tú comienzas a profundizar diciéndole: Señor, ¿qué es lo que esta palabra dice en mi vida? Háblame, que tú eres mi pastor. Yo quiero saber, yo quiero experimentarte como mi pastor en mi vida. Cuando tú comienzas a hacerlo así y se presentan las situaciones que van a llegar como quiera, entonces cuando tú oras, el Espíritu Santo de Dios va a coger de lo que ya tú has aprendido y lo va a poner en tu mente. Cuando lo ponga en tu mente, su espíritu de discernimiento y sabiduría, mediante tu insistencia, mediante tu oración, sobre todo en el lugar secreto, sin haberle dicho a nadie, primero a Dios, a nadie antes que a Dios. Dios en ese momento, entonces te va a mostrar cosas que ojo no vio. Y va a permitir que tú escuches cosas que oído no oyó. Porque así mismo como tú conoces lo que está dentro de tu corazón, el Espíritu de Dios conoce lo que Dios tiene para ti. De eso es que hemos estado hablando en estos últimos 3 domingos, sobre navegar sabiamente en la vida. Tenemos que buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Hay que buscar el reino de los cielos y la justicia que está dentro de ese reino. Si lo hacemos así, está garantizado, porque Dios lo dice, que todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer una última escritura que es relevante para lo que estamos hablando en el día de hoy. Hoy, el domingo pasado y el anterior a este, hemos hablado de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría de una forma amplia. Porque lo que el Señor ha querido es que tú tengas un marco de referencia para que tú sepas navegar sabiamente. Pero si tú pones en práctica todo esto que hemos hablado hoy, Dios te va a revelar cosas específicas para tu vida. Dice en Proverbios 3, verso del 5 al 7, uno de mis pasajes favoritos, que de hecho yo los utilizo mucho en el mundo de los negocios, en casi todas las presentaciones que nosotros hacemos a empresarios. Dice Proverbios 3, verso del 5 al 7, y estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, cierra los ojos, dice:
confía en el Señor con todo tu corazón. No dice parcialmente, no dice a veces, dice confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, nunca. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Cuando tú das una profecía y se cumple, cuando tú predicas una palabra y el Espíritu Santo mueve a la gente, o cuando tú oras por alguien que es sanado, dice la palabra, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No permitas que eso te impresione. En cambio, teme al Señor y aléjate totalmente del mal. Esa es la clave para uno navegar sabiamente en este mundo. También lo dice el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con gente que se burlan de otro, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Dice la palabra que aquellos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen.